Nada, ¿cómo estás? ¿Has recuperado totalmente de los problemas físicos que arrastraste? Sí, estoy totalmente perfecto. Tuve ahí una pequeña molestia que me impidió estar la semana pasada contra el Nastic, pero bueno, el otro día ya pude estar 5 minutillos, ya estaba bien y esta semana ya desde el principio he entrado con el equipo y espero estar a tope para el domingo. Sí, porque con la competencia que hay te despistas y cuesta Sí, entrar en no, tiempo. claro, al final todos los que somos, cualquiera puede estar en el 11, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha competencia, pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno para intentar ponérselo difícil al míster y estar en el 11 cada semana. Raúl, te tengo que dirigir a ti la pregunta porque formas parte de la línea atacante del equipo. El otro día al acabar el partido, el míster Molo comentaba que bueno, que quizás hay que mejorar el aspecto de resolución, de marcar goles y que hasta cierto punto había jugadores con un grado de ansiedad por querer marcar goles. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Bueno, sí que es verdad que a lo mejor pues eso nos está faltando un poco el materializar las jugadas, pero bueno, lo bueno es que las estamos teniendo, que tarde o temprano entrará y bueno, hay que tener un poco de paciencia en ese sentido, ¿no? El equipo está respondiendo bien. El otro día fuimos a un campo muy complicado que era muy difícil y bueno, sí que es verdad que hay que materializarlas, pero con tranquilidad y sin ponerse muy nervioso, ¿no? Yo al final soy un delantero, necesito goles y bueno, aún no llevo ningún gol, ¿no? Pero tengo que estar tranquilo, no me puede poder esa ansiedad y cuando las tenga, si las tengo, tengo que enchufarlas y ya está. Entonces, hay que tener tranquilidad. Es decir, dais un poco la razón al entrenador en el sentido de que hay cierta ansiedad, ¿no? Sobre todo los que ocupáis esta vanguardia del equipo. Bueno, no diría que es ansiedad, ¿no? Al final, bueno, ansiedad, todos queremos hacer goles, ¿no? Y más los delanteros o la parte ofensiva, pues todos quieren hacer goles, pero no creo que sea ansiedad. Creo que eso, que las estamos teniendo, que no estamos haciéndolas, pero tarde o temprano entrará la pelota y luego entrarán seguro, porque esto va por rachas, ¿no? Y yo creo que en cuanto pillemos cada uno la rachita, el equipo funcionará mejor y hará más goles seguro. ¿Es el único lunar que queda ahora en el crecimiento del equipo este? No, queda muchísimo de todo. Al final estamos en la jornada 7. Queda mucho, esto acaba de empezar y queda muchísimo crecimiento del equipo en todos los aspectos, diría yo. Si todavía queda tanto y vais como vais en la clasificación, hay que ser optimistas. Bueno, pasito a pasito, ¿no? La liga es muy larga, estamos viendo que hay mucha competencia, es muy difícil, pero si hacemos las cosas como las estamos haciendo y nos tomamos los partidos como si fueran finales, como estamos haciendo, yo creo que el camino es este, ¿no? Hay que seguir por este camino y ya está. Ahora solo centrarnos en el domingo, en sacar el partido, en sacar los 3 puntos y ya pensaremos en otras cosas, pero primero el domingo. Eso iba, centrarse en el partido frente al Prat, en casa, donde hay que intentar ser fuerte, sobre todo en los partidos en el Camp de Sports, ¿no? Sí, no, claro, al final juegas en casa y yo creo que aquí estamos siendo fuertes, ¿no? Quitando el segundo partido que tuvimos aquí contra la Nucía y tal, lo demás yo creo que estamos haciéndonos fuertes, estamos siendo un equipo sólido, fuerte y yo creo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Y aparte, aquí en casa, pues aquí en casa tenemos que sacar todos los máximos puntos posibles y que sea muy difícil para los rivales. Raúl, ya llevas un tiempo aquí en Lleida. ¿Responde a las expectativas despertadas del club desde dentro, ahora que estás aquí? Sí. La verdad que sí. Es un club grande, es un club ganador y a nivel de club y a nivel de todo, espectacular. Espectacular. La verdad que estoy muy contento de estar aquí. Sabemos todos lo que es estar aquí, ¿no? Las exigencias que se tiene al estar aquí, pero estoy realmente contento de formar parte de este club.